Biocultores, buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, llegó el verano. Bienvenido. Llegó el verano. Llegó el verano y esperemos que lleguen más lluvias y más lluvias porque este planeta y nuestro país y muchas ciudades y estados lo necesitan. Bienvenidos nuevamente a este programa Bioethics News y como todos los lunes, doctora Netza, las noticias en bioética merecen ser reflexionadas. Así es, mi querido Pepe, y desgraciadamente las noticias no son gratas del todo, pero pues este es el punto, no perder este ejercicio de reflexión precisamente por los beneficios que implica incluso a nivel individual en materia de conservar tu sustrato neuronal para eventualmente fortalecer la salud mental. Pues te tengo la primera noticia con la que me gustaría comenzar es la ratificación de la Suprema Corte de Justicia de este país, México querido, donde, excepto una abstención que yo no entiendo, bueno, ahí qué pasó, pero ratifica la decisión de la Suprema Corte de Justicia de no apoyar a la tauromaquia. Y esto es muy importante, o sea, se vuelve una noticia crucial, porque a partir de esto solo va a ser cuestión de esperar un poco más para que eventualmente las distintas constituciones de los distintos estados donde se lleve a cabo la tauromaquia acabe prohibiéndose a nivel nacional. Pepe. Aquí es muy importante resaltar varios puntos que has ya de alguna forma abierto la puerta para que comenzamos a reflexionar, y es justamente sobre la sintiencia de los animales no humanos. Es decir, lo que la Suprema Corte determina, entre otras cosas, es que reconoce que allí hay sufrimiento, que del otro lado hay una práctica no adecuada, pero por otra parte hay un argumento que anteriormente a este último fallo, doctora Netza, no sé si lo recordarás, la propia Corte determinó que no pueden ser ni siquiera consideradas como patrimonio intangible o cultural, sobre todo porque algunos estados, empezando por donde yo me encuentro o radico actualmente, el estado de Querétaro, así lo decidió justamente para blindar. Es decir, la propia Suprema Corte reconoce que las corridas de toros no crean un ambiente propicio de salud, de bienestar a nivel social, que eso también es otro punto clave para saber a qué nos estamos refiriendo, y por la otra parte, la consideración de los seres sintientes, en este caso de la tauromaquia. La tauromaquia, por lo tanto, no puede ser considerada ya como un patrimonio cultural, porque recordemos que gran parte de los argumentos estaban basados justamente en la defensa de la tauromaquia como cultura, como arte, ¿no? Eh, que bueno, ahí tiene todos los bemoles que para quien defienden, como tanto para que los que son totalmente aficionados, que esgrimían justamente esta parte estética en el arte del sacrificio lúdico, en este caso del toro de Lidia, ¿no? Y los argumentos vertidos, creo que ninguno de esos argumentos se pueden sostener pensando un poco desde la ética, ¿no? La ética nos diría justamente que va más allá, la ética actual, de las relaciones de seres humanos con otros seres humanos, sino también de las relaciones que guardamos y la salud social y el bienestar social que implica la manera en cómo tratamos al resto de la naturaleza. En este caso, la Suprema Corte, creo, está atacando varios frentes. Por una parte, el argumento de que la taromaquia, como lo he dicho, puede ser considerada un arte o un patrimonio cultural de algunos grupos, y por la otra, la consideración de que la sociedad tendrá un ambiente de salud sí y solo si su entorno, su calidad de entorno en las relaciones con los otros seres, pues también es saludable, ¿no? Doctora Netza. Mejor dicho, imposible, Pepe. O sea, punto neural. Una cosa es la historia y la forma en que surgió este país, y otra cosa es que nosotros no tengamos la capacidad de evolucionar ética y moralmente. Y todo aquel que considere que eso es arte o lo que sea, simplemente que entienda que se estancó en la evolución moral y ética
de su pobre mentecita. Así que no hay más, no hay más. La tauromaquia no va más en este país y solo va a ser cuestión de tiempo para que eventualmente quede prohibida en, pues así, todo el país, valga la Sí, redundancia. sí, claro. Si me permites recordar cuál fue el argumento, en este caso del juez Jonathan Bass, que por cierto ha sido en algunas redes bastante buleado, ¿no? En ese sentido, por quienes sí tienen esta defensa hacia la tauromaquia, pero creo que el argumento es un argumento no solamente en terreno jurídico, sino en terreno ético que vale la pena considerar. Si me permite citarlo, es muy breve, dice: la sociedad se encuentra interesada en que se respete la integridad física y emocional de todos los animales porque son seres vivos que conforman los ecosistemas y por consiguiente contribuyen con servicios ambientales que resultan esenciales para el ser humano. Es decir, hay una interrelación directa entre los animales no humanos y los humanos. Y aquí no sé lo que pienses, bueno, no hay mucho que pensarlo, pero sí me gustaría destacar una posición que no se me hace crítica, ni reflexiva, ni se sostiene de parte de las personas que defienden este tipo de prácticas, que dicen que el toro de Lidia se preserva gracias a las corridas de toros, lo cual es una plena contradicción, ¿no? Es decir, los preservamos matándolos, porque solamente así se genera negocio, es el argumento que se encuentra por detrás. Y argumentaban que su prohibición iba a contribuir a la extinción de esta especie porque por naturaleza los toros de Lidia estaban diseñados justamente pues para este tipo de espectáculos, para este tipo de trato, para este tipo de afrenta. Argumentos creo que de un lado y del otro, algunos muy fallidos como este último, pero que justamente en la formación de la ética no solamente hay que analizar la parte positiva, sino los argumentos que se vierten del otro lado y descubrir cómo cierto tipo de argumentos pues se vienen abajo, ¿no? Lo que están apelando es justamente de que hay un animal pues que le gusta ser sacrificado bajo estas condiciones. ¿Qué piensas, doctora Mensa? Mira, la moralina, de pronto la moralina y estos pensamientos lineales que creen que se vuelven argumentativos y no. Y que aún así, aún suponiendo que el toro de Lidia se extinga por falta de negocio, sería incluso una solución más digna, aunque parezca ahorita un poco aberrante, de cómo promuevo la extinción de una especie. Pero una cosa es sostener una especie en base a una práctica francamente brutal. Y otra cosa incluso es que si se llega a extinguir la especie porque el negocio ya no permita su sobrevivencia, pues aún así es una salida mucho más digna que el estar creyendo que al perpetuar una práctica que francamente es media bárbara o bárbara y media, se justifica para poder sostener la existencia de una especie. O sea, realmente no va, o sea, o al menos no va. Porque si el toro de Lidia se extingue por falta de negocio, pues simplemente lo va a ir haciendo así, paulatinamente. Tampoco es que ahorita sacrifiquen a todos los toros de Lidia de forma brutal, sino que al no haber ya una reproducción sistemática con el objetivo de que el toro de Lidia viva hasta que es sacrificado en un ruedo, pues simplemente va a dejarse de fomentar la reproducción, los sementales, etcétera, etcétera, y poco a poco se va a ir extinguiendo. Pero, pero una cosa, o sea, y entonces simplemente desaparece toda esta situación. Y de tal forma que pues en algún museo veremos alguna toro de Lidia con cierta reminiscencia, como estamos viendo muchísimas especies que se han extinguido por la caza indiscriminada y por muchos otros factores comerciales sin ningún control. Entonces, no confundir. Y que una especie se extinga realmente tampoco es así como que un agravante muy fuerte
si el motivo de esa extinción es precisamente evitar estas prácticas bárbaras. O sea, a lo mejor es un sentido inverso a cómo normalmente funciona la moral, en el sentido de que la moral y la ética siempre funcionan por ejemplo, no fomentar la cacería, no fomentar ciertas prácticas culturales para que la especie sobreviva, para que la especie no vaya a la extinción. Obvio, ahorita causa estrés, causa impacto, porque vamos en el sentido contrario a como normalmente va la inercia moral y ética, de que aquí es al revés. Al prohibir una práctica, se puede llevar a la extinción al toro de Lidia. Y es solo una probabilidad, porque podría dársele otro uso. O sea, por ejemplo, se me ocurre ahorita, de bote pronto, pues, o sea, tampoco me pidan ahorita tanta creatividad, pero de bote pronto, por ejemplo, que existiera el festival anual del toro de Lidia, y que fueran motivos de exposición, motivos de venta, incluso de compraventa, como las obras de arte, por ejemplo. Entonces, que existiera esta cuestión de la preservación de la especie, pero con otros fines más lúdicos, más estéticos, más culturales incluso, que no implicara el sacrificio bárbaro de la especie, sino al contrario, la preservación por el valor mismo del animal. Entonces, no necesariamente puede llevar a la extinción de la especie. Pero aún suponiendo que así fuera, obvio ahorita es contra la lógica o la inercia normal que tenían estas situaciones. Pero aún así, sería una salida infinitamente más digna para el toro de Lidia en sí que lo que ahorita se pretende. Pepe. Ojalá y pudiéramos invitar en un próximo programa a estos grandes pensadores, filósofos, filósofas, eticistas que han escrito sobre esos temas, ¿no? Recuerdo textos como el de toros sí, toreros no, cosas, tenemos creo por aquí algunos amigos que pueden abundar sobre el tema. Recuerdo ahorita a la doctora Cristina Ramírez de la Universidad de Michoacana, por ejemplo, que tiene un estudio histórico sorprendente de la evolución de la práctica taurina concretamente en México y que valdría mucho la pena invitar en algún momento a estos grandes pensadores especialistas que desde su trinchera, y creo que es la parte ética, la otra parte es el activismo, que también ha tenido este gran impacto en esta nueva sentencia de la Suprema Corte de Justicia y bueno, ahora en la Ciudad de México, y que es donde observamos que justamente el pensar desde la ética da resultados. La ética no es esta añoranza ideal de ir sobre las nubes, sino que este tipo de reflexiones justamente conducen a acciones concretas y se traducen en hechos importantes que son justamente los que nos hacen ir como sociedad hacia un mundo pues más felicitante, doctora Netza. Pues mira, Pepe, por el momento, un aplauso bioético para la Suprema Corte de Justicia por haber emitido esta sentencia que a mí me parece crucial y que simplemente da reflejo de eso, de la evolución moral y ética que estamos teniendo a pesar de todos los pesares. Y sí, pues ya aventaste la piedra, vamos a procurar que nos visite uno de estas personalidades que has mencionado, porque, pues digo, ellos están más inmersos, nosotros aquí estamos dando nuestro punto de vista, y claro, pues obvio ahí está el reto de, bueno, ok, vamos a suponer que ya se prohibió la tauromaquia en todo el país, y ahora qué hacemos con los toros de Lidia, pero me parece que es un reto mucho más plausible que estarlos sacrificando de esta forma en los ruedos y estar favoreciendo estas visiones violentas que a la luz del devenir histórico-político de este país o histórico-social, creo que ya representa más problema de salud mental que beneficio. Y justo con esta frase quiero dar el brinco, Pepe, para otra noticia, que pues aquí es donde se encienden los focos rojos,
de esta situación de la empatía, de la violencia, etcétera, etcétera, donde surge una noticia bastante alarmante, porque un estudiante de la UNAM amenaza con provocar una masacre en la Facultad de Derecho en días recientes. Afortunadamente, y si recuerdas en la emisión sobre la masacre de Texas, justo uno de los puntos que comentamos es de cómo estas gentes avisaban lo que iban a hacer y simplemente todo el mundo los ignoraba. Afortunadamente aquí en México, pues como que estamos aprendiendo en cabeza ajena algo bastante extraordinario, porque este alumno lanza la amenaza y afortunadamente inmediatamente toman cartas en el asunto y pues abordan a este muchacho para ver qué es lo que está pasando ahí. Pepe. Sí, yo creo que aquí en la parte de la bioética clínica es importante señalar, antes que otra cosa, que la salud física está directamente ligada a lo que ya has comentado, que es la cuestión de la salud mental, ¿no? No hay salud física si no hay salud mental. Y recordemos que estos tipos de hechos no son hechos de alguna forma que se dan en un contexto de imprevisto, es decir, no surgen solamente por surgir, sino que hay que considerar que venimos de 2 años de pandemia, de un estrés impresionante que ha causado sobre todo con los jóvenes, por un lado, de una crisis económica que cada vez más nos aprieta contra la pared, pero también un contexto mundial en donde se presentan las masacres y de repente salta a la fama algún jovencito, algún niño, por el solo hecho de estar acribillando, y que eso pues también repercute pues, a nivel global la manera en cómo se tratan este tipo de noticias. Creo que desde el tratamiento de la propia noticia hasta la prudencia por estar atento a los avisos que las personas de manera previa dan antes de explotar, pues es importante que exista en este país no solamente una campaña para ir deteniendo el COVID. Todo el mundo pensábamos, a lo mejor en un momento llegamos ya a pensar que esto ya había pasado, pero ya tenemos, y hay quien dice que ya estamos en una quinta ola, y que nuevamente, pues sin decirlo, comenzamos a tener estrés, y que por una parte vemos a un sistema de salud abocado a la salud física, pero no a la salud mental, a la salud psicológica, que es justamente la gran ola, una ola mucho más grande que viene atrás de la primera ola, que es la cuestión de la pandemia física. Si a eso le añadimos el estrés que provocan estas megalópolis, ciudades enormes, a veces inhabitables, en donde pareciera ser que la única forma de hacerse presente consiste justamente en este tipo de actos. Allí habría que revisar cuáles son las políticas públicas, en este caso de las instituciones dedicadas a la salud, como una estrategia a seguir para el acompañamiento en la salud mental de las y los jóvenes en nuestro país. Hasta el momento yo no he tenido noticia sobre algún pronunciamiento o algún mecanismo que esté ya diseñado por parte, sobre todo del gobierno federal, de los estados, de las instancias competentes, pues porque esto apenas empieza, doctora Netza. Lamentablemente hay que decirlo, eventos como este creo que van a ser cada vez lamentablemente más cotidianos. Así es, Pepe. No existen políticas públicas extensas, claras al respecto, y el discurso tampoco dice mucho, porque todo mundo, especialistas y no especialistas, pues hacen alusión a esta cuestión de tener salud mental y procurar la salud mental, pero el ciudadano de calle, o sea, el ciudadano común dice, bueno, ¿y exactamente qué tengo que hacer para procurar la salud mental? O sea, ¿cuál es la acción cotidiana que yo tengo que hacer? Y yo creo que ahí es donde vale la pena recapitular en entender que los grandes logros, independientemente del área o el asunto que estemos tratando,
se logra de microacciones, de la suma de microacciones, porque a veces queremos así como la gran política pública o el gran pronunciamiento y como que con eso mágicamente se va a lograr mucho, y no. O sea, es una cotidiana disciplina para hacer las cosas que te procuran salud mental. Y una de ellas que recientemente Biocultores ahí en la comunidad, recuerden, les mandamos un video muy alusivo a esto, porque me parece, Pepe, que ahí es donde hay que centrar la atención, en esa cotidiana disciplina para lograr eventualmente tener salud mental. Y la primera, sí, abusando un poco aquí del noticiero, pero la primera es entender que somos sobrevivientes, Pepe. O sea que si logramos llegar hasta aquí, ahora sí que haya sido como haya sido, ya somos sobrevivientes a uno de los eventos más catastróficos de los últimos 2 siglos y sin embargo logramos sobrevivir. ¿Eso qué significa? Que algo bueno dice de nosotros. O sea, algo bueno tenemos en materia de disciplina, de resiliencia, de tolerancia a la frustración, de estas cosas que la gente cuando las escucha de pronto dice, ay, aburrido. Pero, o sea, ¿eso qué? Pues eso son las pequeñas, grandes elementos que conforman la estructura aquí mental justo para tener salud a este nivel. Y que en la medida en que no las estamos procurando en el diario vivir, pues nos vamos fragmentando hasta que llegamos a un grito desesperado, como es el de este joven, amenazando con provocar una masacre o realizar una masacre, y que en el fondo es solo un grito de desesperación. O sea, no hay que comenzar con juzgar, criticar, amenazar, porque el fondo es eso, un ser atorado o paralizado hasta por miedos, culpas muy irracionales que lo llevan a emitir este grito. Y entonces afortunadamente pues lo atendieron y aún así, bueno, la nota explica que el muchacho estaba muy envalentonado, muy amenazador, porque claro, aquí el riesgo es de que recibes la atención y dices, ok, haciendo esto sí me hacen caso, y pues ya una mente trastornada no sabe si entender que se le está haciendo caso porque es importante o desvirtuar el hecho de que se le esté haciendo caso y escalar el nivel de violencia. Pero creo que socialmente, Pepe, tenemos que entender que en la medida en que llegamos a esos extremos es porque no estamos observando lo cotidiano, lo sencillo, el punto neural que es cómo nos construimos o deconstruimos en el diario vivir. Y aquí es donde entra esta situación ética, Pepe, muy de lejos, como dijera Juliana González, de ver al otro, o sea, de tener la capacidad de tener presencia frente al otro. Y te digo, estas pequeñas microacciones que acaban siendo una enorme aportación en materia de salud mental. Entonces ve al otro, o sea, acércate al otro, ve al otro, ten presencia con el otro. Ya en el video que comenté hace un rato, para quien guste, al rato en la descripción pongo ahí el link, donde una especialista en estas cuestiones nos hace ver dos cosas cruciales, Pepe, cruciales. Una es la adicción que te crea el móvil y cómo irla combatiendo. Entre más adictivo seas al móvil, pues menos oxitocina, menos empatía, menos salud mental. Entonces, una es el móvil y la otra es que lo crucial para procurar una salud mental es procurar oxitocina. Oxitocina es la sustancia, la hormona que te liga de forma directa a la empatía. La erosión de la empatía es exactamente lo que te lleva a perder tu salud mental.
No oxitocina, no empatía. No empatía, no salud mental. Entonces me parece que el reto ético en este momento, el reto ético moral en este momento es combatir con todo lo que podamos, Pepe, la erosión de la empatía. Y es tan simple que de verdad por eso de pronto quizás pues las instituciones que deberían de dedicarse a esto, el ciudadano común no le ve tanto chiste de tan simple que es. Pero justo por esa sencillez, esa simpleza que implica, es lo que nos debería de llamar a la acción, a entender que si lo hacemos, eventualmente vamos a estar a salvo. Primero nosotros mismos y después nuestro microcosmos, y en nuestro microcosmos están las personas que amamos. Entonces, resumiendo, si tú procuras la oxitocina, tú procuras la empatía, refuerzas la empatía. Y si tú refuerzas la empatía, entonces estás haciendo una enorme contribución a tu salud mental. ¿Y cómo procuras la oxitocina? Fíjate, tan simple como abrazar 8 segundos a una persona. Tus hijos, tú mismo, o sea, tú mismo que te abraces, tus amigos, en fin, 8 segundos, me dice una amiga, le digo, espérate, porque tenemos que procurar un abrazo de 8 segundos, que fui a desayunar, y entonces lo cuento, ¿no? 1, 2, 3, 4, y me dice, pero contaste muy rápido. Bueno, le digo, pues va otro intento, y vamos a ver, en fin, parece broma, pero realmente ese abrazo de 8 segundos le implica oxitocina a la persona que abrazaste y oxitocina para ti. Y parece mentira, pero el andar aquí con oxitocina es la gran diferencia a andar con vasopresina, cortisol, etcétera. O sea, la bioquímica que traes en tu cerebro es la primera gran aportación que le haces para qué tipo de pensamientos tienes, qué motivaciones tienes, qué acciones tienes. Y no es lo mismo estar pensando, motivando y actuando para beneficio tuyo y de la sociedad, independientemente de cómo lo hagas, ya sea haciendo una acción de albañilería, ya sea tomando una decisión de gestión de impacto nacional, a que tus pensamientos, tu actuar, tu sentir, tu motivación sea para estar violentando, descalificando, enjuiciando, menospreciando, etcétera, etcétera, y un larguísimo etcétera al respecto. Pepe, salud mental es algo sencillo en términos de entender las microacciones que hay que hacer. Obvio se vuelve complejo cuando se vuelve ya un problema de auténtica salud pública. Pepe. Sí, y aquí si me permites darle paso justamente a nuestra última noticia, que es que la falta de empatía, la falta de este calor humano, por decirlo de alguna forma, no solamente provoca amenazas de muerte o hechos, lamentables masacres que han ocurrido a nivel internacional, sino también provoca el atentar con nuestra propia vida. Y aquí hago referencia justamente a la noticia del fin de semana pasado, donde de manera muy lamentable un estudiante de medicina, creo de los primeros semestres de la UNAM, se suicida, se arroja de uno de los edificios, ¿no? En un momento pues crucial, el suicidio finalmente es esta falta de amor, de cariño, de comprensión, esta falta de, o esta cuestión de estrés, esta cuestión nuevamente, volvemos a la salud mental, y que bueno, ahí vaya, una noticia tan lamentable como el suicidio de un estudiante al interior de una máxima casa de estudios, pues es algo que también nos debe de comenzar a preocupar en este contexto inter o post pandémico, doctora Netza. Sí, Pepe, o sea, realmente esas noticias pegan, o sea, pegan porque donde muere uno de esta forma, morimos todos en cierta forma. Entonces, yo creo que es un foco rojo de alarma. No es el primer suicidio, pero el hecho de que suceda en una universidad de esta envergadura, no porque las otras valgan menos, sino porque te hace ver cómo, pues como dicen, ¿no? Hasta en las mejores casas
el piso está fragmentado. Entonces, entender que para empezar medicina, Pepe, y no es por vanagloriarse, pero la carrera de medicina es una de las más difíciles, de las más complejas, de las más largas, y requiere una estructura psíquico-psiquiátrica especial para quien la cursa. Entonces, cada día se enfatiza más esta necesidad de hacer una evaluación psiquiátrica, psicológica, para ver si el aspirante realmente no tiene algún punto de alarma para que después, al someterse a las presiones tan elevadas que implica esta carrera, por pura estructura natural, eso es lo que también los estudiantes tienen que entenderlo, no es que haya una situación deliberada de acosarlos, de hostigarlos, de presionarlos de forma malévola, sino que la propia carrera en sí tiene una presión interna que no cualquiera puede tolerar, que no cualquiera está estructurado para tolerarlo. Entonces, muchas veces los estudiantes entran esperando un nivel de tolerancia muy alto, o con una suavidad en el diario, una excesiva suavidad en el diario vivir, y por la pura naturaleza de la carrera, simplemente las materias que tienes que cursar. O sea, son materias muy pesadas, muy duras, que te exigen muchísimas horas de estudio, muchísimas horas de atención, renunciar a tu vida social la mayoría de las veces, a estar a la distancia con tu familia, a no convivir con tu familia. Llega un momento que toda la familia, que vamos al bautizo de no sé qué, que vamos a la fiesta de no sé qué, y tú te quedas solo en tu casa porque tienes un cerro de libros que estudiar, y esa presión que poco a poco te va agobiando. Ahora, eso suponiendo que estés en un entorno familiar favorable, pero si le agregas un entorno familiar disfuncional, totalmente desfavorable para el estudio de una de las carreras más complejas que hay y más pesadas, pues obvio, tarde o temprano te fracturas y te lleva a estos actos que siempre van a ser lamentables y siempre debemos tomarlos así, como una pequeña muerte para todos. Entonces, la verdad es que, pues, Pepe, emitimos un pésame de lo más profundo de nuestro sentir para la familia, para los amigos, para la facultad en sí, porque muchos estudiantes fueron testigos de ese acto. O sea, había estudiantes en ese momento, ellos mismos están narrando cómo se sintieron, y que de pronto la primera reacción de la propia institución no fue muy asertiva, que digamos. Yo creo que eso también tiene que ser un llamado de atención hacia, pues, los profesores, los administrativos que estaban en ese momento, de que su primera reacción fue quitarles el celular a los estudiantes para evitar que lo hicieran viral, sin entender que es un momento de shock donde lo que se requiere son respuestas asertivas para tratar de equilibrar en lo posible la situación. Nuestro más profundo pésame, Pepe, a todos, a la familia, a la escuela, a los estudiantes, a todos. Y yo creo que esto también es un llamado fuerte, enérgico, para que los que somos docentes, los que somos adscritos, los que de alguna forma somos, por pura cronología, por pura edad cronológica, ya un cierto referente, tengamos esa empatía, tengamos esa actitud de voltear a ver al otro, al que está ahorita en desventaja, vulnerable, por mil razones, por la pura edad. O sea, por la pura edad, pues como dicen, no es lo mismo decir ya lo viví, apenas lo voy a vivir. Y a veces esta brecha, yo sabes que, Pepe, sí veo con mucha alarma, con mucha preocupación, que la brecha generacional de este momento es muy distinta a las brechas generacionales sufridas
en décadas o en siglos pasados. Esta brecha generacional en especial, aparte de ser más grande, más profunda, en medio está una verdadera fractura en comunicación, en acercamiento, en consideración del uno hacia el otro, y a veces está llena de auténtica indiferencia y de violencia, ¿no? Volvemos otra vez, tanto del uno para el otro. O sea, los que somos de Madonna para atrás, hay muchos que ven ya con una auténtica indiferencia absoluta, con una falta total de empatía hacia el que apenas viene, y el que apenas viene, es decir, de los generación pues ya está, pero alfa, más o menos alfa, también reacciones muy violentas hacia los que están más adelantaditos. Entonces, esto también preocupa bastante, Pepe, porque pues les guste o no a los de abajo, nosotros ya tenemos una cierta experiencia, un cierto conocimiento de vida que podría ayudarles si ellos se dejaran orientar. Y nos guste o no, nuestros herederos generacionales son los que vienen, y que a veces en esas reacciones de violencia, de rechazo, pues no hay más que un miedo hacia lo que nosotros representamos, y que muchas veces no estamos sabiendo cómo comunicarlo. Pepe. Y aquí nuevamente volvemos al tema, la falta de políticas públicas integradas e integrales, porque justamente no podemos separar, insisto, la salud física de la salud mental. Y hay una serie de acciones en esta complejidad que va desde, en efecto, de la prohibición de las corridas de toros, como empezamos este programa, ese tipo de acciones que se concretizan en tener una relación saludable con los animales no humanos, la promoción de la ecología al interior de las escuelas, la procuración de tener más espacios abiertos, con más árboles, pues justamente esto contribuye a la cuestión de la salud y de la higiene mental, al no dejar que estas empresas hagan esas microcasas que parecen como cajitas de ratones o de pollos, en donde son cuartitos minúsculos a precios infames. La prohibición, por ejemplo, de entornos plagados de consumismo, de si no compras, no existes o no eres una persona feliz. Ese cambio de cultura justamente, no solamente con los niños y los jóvenes, sino también en la procuración de la salud mental, en el caso de las poblaciones de la tercera edad, ¿no? Esa desatención que tienen la gente ya denominada como adultos mayores, ¿no? El tenerles actividades que generen amistades, que tengan un ámbito o una pensión decorosa que les permita salir adelante, la cuestión de los programas integrales para grupos vulnerables, la cuestión de género, ¿no? Creo que aquí también atraviesa mucho de la cuestión de la salud mental, el que las propias mujeres se sientan protegidas en su entorno social, aseguradas en su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, hasta actividades como de apoyo cotidianas y sociales para prevenir, por ejemplo, la cuestión del estrés, el lograr trabajos al interior de los hogares, de los obreros, de las fábricas, dignos, ¿no? Me tocó ver cómo alguien con un posgrado había aceptado un empleo donde le pagaban alrededor de 10,000 pesos al mes, ¿no? Una cosa así, porque pues no había de otra, o las políticas de prevención de la violencia, ¿no? La cuestión de los contenidos de Internet. Bueno, aquí puedo seguir con toda una lista de todo lo que se puede hacer de manera inmediata y se debe enfatizar, pero insisto, no solamente para procurar el bienestar y la salud física, sino mental y ecológica de nuestro entorno. Entonces creo que como sociedad vamos avanzando, no hay duda, no me queda duda de que
comenzamos a tener un proceso diferente en el derecho del rescate de las diversidades sexuales, por ejemplo, o de las identidades de género, pero creo que el camino es amplio y aquí la ética y la bioética pues deben de estar siempre atentas, como ese búho en la noche, ¿no? Que no parpadea y se mantiene atento a lo que pueda llegar a ocurrir. Doctora Netza. Así es, Pepe, un fenómeno complejo con múltiples implicaciones a todos los niveles sociales, psicológicos, políticos, económicos, etcétera, y que nos plantean retos éticos que para los biocultores solo debe significar una respuesta, y es: los aceptamos, estamos dispuestos a enfrentarlos. Entonces, en la medida en que nosotros conservemos esa actitud de proactiva, de querer enfrentar estos retos, eventualmente vamos a lograr construir soluciones, soluciones equilibrantes, soluciones asertivas, y continuar siendo del club de los sobrevivientes, que creo que ahí está el máximo logro. Mientras, pues lo estamos logrando a la altura de la quinta ola COVID, lo estamos logrando, Pepe, y yo creo que con eso debemos, pues, tener esa alegría, o sea, verla con alegría, que estamos logrando siendo sobrevivientes. Y pues mientras, se nos acabó el tiempo, Pepe, pero un placer discernir esta edición contigo, con estas noticias que nos ponen en jaque, pero que nos llevan a estas reflexiones y a enfatizar una y otra y otra y otra vez: biocultores, el reto ético en este momento es impedir que se nos erosione la empatía. Así que comencemos con darnos un abrazo, Pepe, de 8 segundos, aunque sea a la distancia. Te abrazo, querido amigo, 8 segundos, y abrazo a todo aquel que me lo permita con afecto, para que fortalezcamos esta empatía y sigamos estando a salvo. Pepe, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y a todos por acompañarnos. Las noticias en bioética, dándonos un fuerte abrazo, también son reflexionadas. Perfecto. Pues esto fue Bioethics News, biocultores. Gracias por acompañarnos. Hasta la siguiente. Y recuerden, de verdad, ahora sí, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente. Gracias. Gracias.